Ornella Giacomi, bienvenida. Muchas gracias, Martín. Nuevamente feliz Juan Domingo para todos. La verdad es que bueno, me emocionó muchísimo escucharla a Norita, escucharlos a todos, a Archie también, hablando de Angelelli. Y hay cosas que me siguen emocionando también en esta provincia, como la lucha de los trabajadores, teniendo en cuenta y sintiendo, ¿no?, que es menester hablar del industricidio que se está llevando a cabo en Río Tercero, en petroquímica, porque es un conflicto que está muy lejos de solucionarse. Por el contrario, los trabajadores vienen de luchas, de conferencias de prensa, de manifestaciones, de tomas de fábrica, donde incluso el 1 de agosto se estuvieron también movilizando, ¿no?, y concentrando en Río Tercero, porque nada más y nada menos que el lunes 4 de agosto vence lo que es la conciliación obligatoria, y donde incluso, ¿no?, desde la Secretaría de Trabajo se intimó a lo que es petroquímica a que en 48 horas se informe, porque la realidad es que no hay ningún informe presentado realmente desde la misma patronal, ¿no?, sobre la situación de la fábrica. O sea, directamente nos declaramos en quiebra, echamos a los laburantes y no sabemos cuáles son los números. Así que tienen 48 horas para presentar un cronograma detallado, ¿no?, y ver cuál es una posible salida y puesta en funcionamiento en la fábrica, las fechas y modalidades de reincorporación, cómo no consideran proceder ante casos de indemnizaciones. Así que muy atentos, porque este lunes vence lo que es esa conciliación obligatoria, y de acuerdo, ¿no?, a lo que también informan lo que son los sindicatos, el sindicato, ¿no?, de personal de la industria química y petroquímica, la verdad es que ya están anunciando, ¿no?, que de no solucionarse van a estar tomando lo que es la fábrica. Si lo ponemos en números, estamos hablando de que en la ciudad de Río Tercero, ¿no?, que depende de esta industria, donde la industria química y petroquímica es muy fuerte, hablamos de 10.000 millones de pesos en sueldos que va a perder, ¿no?, esta ciudad en un año, si lo queremos ponernos en un número, y donde incluso, ¿no?, ya se está denunciando tanto el gobierno de la provincia de Córdoba como al intendente Marcos Ferrer de la ciudad de Río Tercero por las posibles medidas y represalias que puedan llegar a tomar. Si hablamos también, ¿no?, de todo lo que es la situación laboral en Córdoba, también hay conflictos en la planta de lo que es Coca-Cola, ¿no?, donde previo a lo que son las elecciones de delegados, ¿no?, han despedido a 5 trabajadores, ¿no?, sin ningún tipo de sustento. Y, oh casualidad, estos 5 trabajadores son quienes estarían encabezando listas para representar, ¿no?, a sus delegados. Y si hablamos también de la situación en Córdoba, porque no me interesa hacer hincapié en ese anuncio del gobernador electoralista, y que solamente, la verdad es que no atañe a todos los jubilados, esa medida no de aumento, sino que solamente al 0,5% de los pasivos, o sea, nada. Hablar de cómo está también, ¿no?, la situación de los derechos humanos en Córdoba, porque la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso en una audiencia el uso excesivo de la prisión preventiva en Córdoba y los juicios abreviados, ¿no?, que están siendo utilizados en exceso en la provincia, que a esta denuncia se le suma la anterior que ya les comenté del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que remarca el hacinamiento que hay en los centros de detención en Córdoba, y donde en esta audiencia virtual que hubo el viernes pasado, y donde estuvieron representantes de la sociedad civil, integrantes del Poder Judicial de Córdoba, ¿no?, y funcionarios del Estado Nacional, la situación en lo que son las cárceles de Córdoba se está describiendo como algo alarmante, y donde incluso la prisión preventiva se está utilizando como una forma, ¿no?, de castigo anticipado, y donde la tasa de encarcelamiento en nuestra provincia es la más alta en todo el país. Y para reforzar esto, ¿no?, y que no queden meras palabras, para quienes a lo mejor pueden llegar a tener una duda, nada más y nada menos que el 23 de julio, un medio autogestivo en Córdoba, porque esto no sale en los grandes medios, hizo una publicación que dice: amenazan con reprimir en Bower a mujeres, porque esto es algo que está pasando en la provincia de Córdoba, donde las internas, estamos hablando, ¿no?, del penal de mujeres, tuvo un mes de reclamos, ¿no?, por calefacción y condiciones de vida dignas, donde venían denunciando, ¿no?, que el servicio penitenciario incluso les cortó el servicio de luz y agua, y donde amenazó, ¿no?, con represión si las internas seguían reclamando, y donde también estas internas habían presentado en un amparo colectivo, un habeas corpus colectivo, ante la justicia, detallando, ¿no?, las condiciones que atraviesan las mujeres y las disidencias en las cárceles. Y si hablamos, ¿no?, de, bueno, qué medidas toma el gobierno de la provincia de Córdoba,
lejos, ¿no?, de ese eslogan que recorrió todos los medios nacionales sobre cómo en Córdoba se está tomando en cuenta a los jubilados. Lo cierto es que, para seguir hablando, ¿no?, los jubilados también en Córdoba llevan más de 50 rondas y marchas en Plaza San Martín, entonces realmente esto es totalmente electoralista y la verdad es que no tiene ninguna presunción, ¿no?, de mejoría en la vida de los jubilados cordobeses. Ornella, Lo cierto es muy interesante que aclares eso, porque acá en Buenos Aires se generó como una idea de que Yarlora acudía a salvar a todos los jubilados cordobeses. Y además eso, digamos, presuponía otra pregunta, que era cómo iba a actuar los legisladores cordobeses cuando se produjera el tema de mantener el veto o no de los aumentos a los jubilados. ¿Cómo iban a actuar los diputados de Yarlora en contra del veto de Milei? Si iban a actuar o no. Bueno, todo eso está envuelto en esta polémica. Aparentemente el aumento para jubilados cordobeses no tiene tal magnitud, primero. Y segundo, ¿cómo actuarían en el caso de tener que tratar el veto, si es que ya está decidido eso? Mira, Ricardo, la verdad es que primero me parecía necesario aclararlo, porque te digo, a mí me pasa que desde que me levanto hasta que me acuesto y cuando voy teniendo algún interín en el día, voy escuchando distintos medios como para ir viendo, y algo que me pasó la semana pasada es que en todo el gobierno de Córdoba, y de repente lo escuchaba a Manuel Calvo, que es el secretario de la Gobernación, que en Córdoba, que los jubilados, que esto, que el otro, que el aumento, que el esfuerzo. Primero que, a ver, o sea, si el gobierno nacional no le sigue girando los aportes para la caja de jubilaciones, después no del acuerdo en la Corte Suprema, la verdad es que no van a tener de dónde sacar un mango, primero y principal. En segundo, se estaría instando a los diputados de la provincia de Córdoba, ¿no?, a que obviamente rechacen lo que es ese veto. Pero si vos me decís, bueno, a que rechacemos no el veto, pero también corriéndome un poquito de todo lo que está pasando en el cordobesismo, también acá los radicales tienen una interna que está judicializada. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado hay radicales, ¿no?, que están totalmente en contra de una alianza con Milei, por el otro lado lo tenemos a De Loredo metiendo la cuña, ¿no?, para que el radicalismo finalmente acompañe una alianza con La Libertad Avanza, que son los mismos que a su vez acaban de vetar, ¿no?, todo lo que son las jubilaciones, el tema de la emergencia en discapacidad. Entonces va a ser muy complicado y hay que estar atentos a ver cómo se posiciona cada uno, porque yo digo, si el radicalismo finalmente termina siendo, ¿no?, una alianza con La Libertad Avanza, yo después no sé con qué cara van a venir a decirle al pueblo de Córdoba que están luchando, ¿no?, por todo lo que son los derechos, y más con De Loredo, ¿no? Ornella, ¿cómo estás, Claudio? ¿Cómo andás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Un gusto verte. Acá acompañando a Martín. Feliz Juan Domingo para todos. Tengo entendido que la medida esta de Yarlora, tan hipócrita él, ¿no?, con el grito federal, ¿no?, porque ahora salieron estos 5 gobernadores a pegar un grito. ¿Qué grito? Federal, justamente ellos que le votaron todas las leyes a Milei. Pensaba que esa medida es para 16.000 cordobeses, jubilados cordobeses, no para los 3,5 millones de cordobeses, o para el total de jubilados que hay en Córdoba. Y la otra, ya la diputada Natalia de la Sota, más allá, que es de la agrupación Hacemos, donde responde al gobernador Yarlora, ya se expidió que va a votar contra el veto de Milei, contra los jubilados, y también por el tema de las discapacidades. Es decir, Natalia de la Sota vota permanentemente en consonancia con los diputados de Unión por la Patria. Es así, ¿verdad? Sí, pero lo mismo yo digo, creo que hay que ser cautelosos porque siempre juegan a lo mismo acá en la provincia. Vamos en listas, no todas separadas, pero siempre no, para ir traccionando los votos y siempre dentro de la misma esfera. Entonces, la verdad es que sí, es una alegría ver que Natalia de la Sota como cordobesa esté acompañando, pero yo tampoco diría es una opción distinta o es una disidencia dentro de lo que hay. Yo diría que tendríamos que ser un poquito más cautelosos, o esa sería, ¿no?, como mi análisis prematuramente, teniendo en cuenta que, bueno, el 7 de agosto vence lo que es la presentación, ¿no?, de las alianzas, y después tenemos hasta el 17 para ir viendo cómo se conforman las distintas listas.
Muy bien, Una Ornella. pregunta. Sí, Martín, Osvaldo. una pregunta para Ornella, por favor. Sí, dale. Ornella, veo en el diario de Río Cuarto, que dicen que el consumo en la provincia cayó un 19%. Sí, de hecho, también otra noticia muy importante de Río Cuarto tiene que ver con el cierre de 2 comercios, ¿no? Teniendo en cuenta que, a ver, si bien Río Cuarto es ciudad, tiene la edad, a ver cómo lo puedo decir, la formación no de un pueblo grande, por decirlo de alguna manera, y se conoció que la semana pasada cerraron 2 comercios totalmente importantes, uno que es de ropa, que es Fabrizi, y el otro que es Rossetti, donde está creciendo, ¿no?, también la desocupación, y donde también se conoció la semana pasada, ¿no?, que hay un programa que es La Muni en tu barrio, que lo que hace es ir, ¿no?, brindando a través de este programa estadísticas, donde en los barrios periféricos de la ciudad hay familias que están comiendo una sola vez al día, de acuerdo, ¿no?, a los datos que se han estado recopilando, donde la demanda social únicamente Río Cuarto está en un ascenso del 30%, donde hay un 23,9% de familias que manifestó estar en lo que es la búsqueda de empleo, aunque no quita que ya tenga algún empleo, donde en 3% de los hogares no hay personas con adicciones, el 17% de los hogares no tiene personas con discapacidad. Río Cuarto la verdad es que también está muy complicado, y ahora también lo que se va a complicar es el bolsillo de los cordobeses, porque se aprobó un nuevo aumento para aguas cordobesas, ¿sí? Ya van, lo que va del año, el 45% de aumento. En este último tramo va del 8,8%, y hoy por hoy lo que son los servicios en un hogar de menor ingreso ha tenido un incremento del 54%. Aporta Norita Lafón. Sí, yo quiero decir, porque se me había pasado, que anoche, con mi colaboración, Leonardo Pastore estuvo en la Biblioteca Café. Y entonces yo le propicié que pudiera contar todo lo que le había pasado en el servicio en la conmemoración de Gardel, que fue maravillosa, y que además en Barcelona, y además estuvo nada más y nada menos que con su familia Carreras. Mirá. Que lo fue a homenajear. Mirá vos. Sí. Qué detalle. ¿Alguna cosa más, Ornella? Y cerramos tu informe. Justamente, ¿no?, con esto de cómo se afectan los hogares de menores ingresos con los servicios, ¿no?, tener en cuenta que nada más y nada menos que en julio el 60% de los hogares en Córdoba no logró cubrir adecuadamente lo que es la canasta básica. El 90% de los hogares no tuvieron que endeudarse a través de préstamos o tarjetas de crédito, y solamente un 10% en Córdoba no tiene inconvenientes para comer. Muchísimas gracias, Ornella. Muchísimas gracias a ustedes, y feliz Juan Domingo para todos.